a iniciar. Primeramente, muy buenas tardes de parte del equipo de Abiopa y SMBC, capítulo de Panamá. Le damos a todos una cordial bienvenida a esta interesante videoconferencia que se titula Alexander Wetmore y las aves de Panamá, expediciones 1944-1966. De verdad estamos muy complacidos, felices de contar con todos aquí acompañándonos una vez más de este programa de videoconferencia que busca más que nada difundir el conocimiento científico durante estos momentos de crisis. Como primer punto tendremos palabra por parte del Magister Alfredo Lanuza, presidente de SMBC, capítulo de Panamá. Adelante, profesor. Saludos. Buenas tardes, muchachos. Saludos. Gracias, doctor Stanley, por estar en la tarde de hoy compartiendo un poquito con nosotros. Más que nada sobre el doctor Alexander Wetmore, un ornitólogo muy importante que visitó a Panamá y que quizás durante la charla que dé el doctor Stanley, sé que lo comentará, podemos ver que él fue incluso el sexto secretario general del Smithsonian, del Instituto Smithsonian en los años 40, y fue nombrado un año después de empezar estas expediciones a Panamá, en el año de 1945. O sea, el lapso en que él estuvo haciendo estas visitas a Panamá, en ese mismo lapso él se postula como director o como secretario general del Smithsonian en Estados Unidos, y en 1945 es electo. Entonces, lo que el doctor Stanley va a conversar en la tarde de hoy es sobre una eminencia del área de la ornitología, bien dentro de lo que son los anales del Instituto Smithsonian en los Estados Unidos y mucho de la repercusión que ha tenido como institución también aquí en Panamá, igualmente por los aportes que el doctor Wetmore ha dejado a la taxonomía y al conocimiento de las aves. Entonces, de nuestra parte como sociedad mesoamericana, es un grato honor tener al doctor Stanley Hecadon, una persona que es un amigo técnicamente personal de mi parte, y me gustaría que todos pudieran disfrutar de esta charla del día de hoy. Así que para nosotros un honor, un grato honor, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y saludos. Saludos, Alfredo. ¿Me avisan? Manuel, tu audio. Manuel, tienes que abrir el micrófono. Ok, disculpe. Parece que me lo apagaron. Sí, de verdad que es un honor tenerlo aquí, doctor Stanley. Para los que no conocen, el doctor Stanley es investigador emérito del Instituto Smithsonian y director del Laboratorio Marino de Punta Galeta. Y bueno, sin más preámbulo, doctor, la sala para usted. Adelante. Gracias, Manuel. Y bueno, realmente es un placer. Estaba un poco inquieto porque nunca había hecho algo así, digital. La profesora Niño sabe cómo es la cosa de las charlas nuestras en la batería Morgan en Colón, con 20 personas ahí. Realmente los felicito a ustedes al grupo de la Audubon y a Rosabel Miró, con este grupo tan importante de ellos, que siempre andan llevando a los niños y los adultos a conocer aves. Bueno, el tema que he escogido para conversar con ustedes, se trata de este gran ornitólogo, pero yo quiero comenzar a comentarles que yo no soy historiador de la ciencia, no soy ornitólogo. Yo quedé escribiendo sobre los naturalistas como muchas cosas en la vida por casualidad. Y el editor del suplemento cultural e histórico Épocas, que es una revista muy vieja, me pidió que al acercarse una conmemoración de la isla de Barro Colorado, ¿por qué no escribía 4 artículos sobre cómo llegó el Instituto Smithsonian a Panamá y cómo se estableció en 1923 la isla de Barro Colorado, cómo pasó a ser parte del Smithsonian en el 46. Y iba a hacer 4 artículos y luego he quedado
me pareció tan interesante lo que vieron estos personajes que han sido los descubridores científicos del istmo, de sus plantas, sus animales, y algunos de ellos, y esa es la parte que a mí me interesó, me intrigó, algunos de ellos tenían una sensibilidad por los usos y costumbres, cómo vivía la gente, cómo eran las comunicaciones, el transporte, cómo eran los pueblos, las ciudades, cómo eran las selvas, cómo eran los ríos, hace mucho tiempo. Y así quedé escribiendo y hasta el día de hoy, son 25 años. Luego me pidieron que hiciera un libro y no sé si lo pueden ver, Naturalistas del Istmo de Panamá, que salió hace mucho tiempo. Yo creo que quizás ninguno de ustedes había nacido. Luego conseguí un apoyo y lo traduje al inglés, que es Naturalism on the Isthmus of Panama, en que comienzo con Berthold Karl Ziemann, que fue el primero, un alemán, que escribió el primer libro de botánica de Panamá. Vino en una expedición de la Marina Británica, la que siguió a la expedición de Darwin y el Beagle. Él vino en el Herald y le dieron la vuelta al mundo, y cuando él termina su informe, Sonia, mi esposa hablando allá con... como les comentaba, Berthold Karl Ziemann fue todo un personaje, me interesó mucho lo que él hizo. Se fue a caballo desde Ciudad de Panamá hasta Chiriquí, subió el volcán Barú en 1846. No existía todavía la ciudad de Colón, no existía el ferrocarril de Panamá y mucho menos el canal. Y Ziemann deja una obra extraordinariamente fascinante. Los lectores de épocas me dijeron que por qué no seguía escribiendo, así que después de eso seguí escribiendo en épocas y luego publiqué no sé si le ven, se llama Selvas entre dos mares. Y este librito ya incluye a otros naturalistas, porque el primer libro fue más que todo sobre el Smithsonian. Este segundo es ya otras instituciones, el Missouri Botanical Garden, los italianos que pasaron por Panamá. Realmente yo al escribir estos suplementos para el público en general, no para especialistas, aprendo a la vez. Y hoy le comentaba a Alfredo que me gustaría compartir una parte de lo que he escrito sobre el doctor Alexander Wetmore. Y saqué tiempo para ir a los archivos del Smithsonian, y las fotos que voy a compartir con ustedes son fotos. Él era un gran fotógrafo y donde iba en Panamá tomaba fotos de la gente. Ven esa foto que está ahí, es en el río Jaque, en Darién, casi en la frontera con Colombia. El doctor llegó a Panamá por la casualidad de las casualidades en 1944 a las Islas de las Perlas, y su primera publicación fue Aves de las Islas de San José. Y aprovechó esa avenida a las Perlas para una lancha que iba a Jaque, y quedó impresionadísimo con las selvas de la serranía del Darién, porque él las veía desde las Perlas y él veía esas magníficas selvas, la serranía de Darién, y dice, algún día voy a explorar porque nadie conoce mucho de las aves de la serranía del Darién. Y el plan de él era realmente nada más ir una vez. Él fue a Jaque en el 44. En el 45 es escogido 46 secretario del Smithsonian. Y una parte fascinante de él es que él, siendo secretario del Instituto Smithsonian, que maneja un montón de museos, él sacaba tiempo para venir a Panamá de 2 a 3 meses. Realmente eran otros tiempos, que un secretario
Él sería el equivalente del ministro de Cultura de Francia y ministro de Ciencias, porque los museos del Smithsonian son muchos. Y él se venía a Panamá con asistente, luego consiguió asistentes panameños. Y yo voy a cerrar esta conversación con ustedes hablándoles un poquito de su último vaquiano, que fue la última persona que yo logré conseguir en Panamá, hablar con él. Vivía en Renacimiento, y entrevisté largamente y en época saqué varios escritos sobre Armagedón Harman, que fue el vaquiano, el guía del doctor Wetmore en las montañas. Y Armagedón tenía el don que él no necesitaba brújula ni necesitaba mapa para subir y bajar por esas montañas, como dicen ellos, rumbear, tomar rumbo y llevar a esta gran eminencia. Así que cerraré no con todas las 22 expediciones que hizo el doctor, pero sí con las que logré encontrar, porque cuando Alfredo me preguntó que me gustaría conversar, mi intención era haber puesto todas las expediciones del doctor Wetmore, pero nada más vamos a llegar hasta su expedición a Coiba, que fue en 1956. Fue la primera expedición científica a Coiba. Nadie la había estudiado. Y ahí fue Armagedón, mi amigo Armagedón Harman. Muy bien, vamos a... dicho sea de paso, esa foto es muy antropológica porque dice todo lo que tiene que hablar de cómo son las viviendas de los Emberá, los Chocó del Darién. Esa es la típica casa. Cuando uno habla de los grupos humanos de Panamá y se refiere a Darién o al Bayano, hay que hablar, bueno, esas son las viviendas de áreas sumamente lluviosas. Gente que vive de la caza y la pesca y en donde los ríos son absolutamente las únicas vías de comunicación, porque Darién, a pesar de ser tan antigua, prácticamente la primera gobernación que hubo en tierra firme en 1502-3, se mantuvo, se ha mantenido siempre como muy, los gobiernos, ya sea la colonia, el Panamá colombiano o ahora en el Panamá republicano, Darién se ha quedado al margen. Bueno, me dicen si cambia. Les pongo ese mapa de Panamá porque básicamente él comenzaría en Las Perlas, luego al Jaque, que está en la serranía cercana a la serranía del Darién y la frontera con Colombia. Luego veremos varias expediciones de él a Soná, a Azuero, y terminaremos con Coiba. Se nos queda por fuera y una expedición a la costa abajo de Colón, que pueda ser de interés a los que nos escuchan que son de Colón, porque fue la primera expedición ornitológica importante a Colón, a la costa abajo de Colón. El hecho de ser el secretario del Smithsonian, es decir, un ministro, le facilitaba conseguir muchos permisos y apoyos que de otra forma no se hubiera podido lograr. Acuérdense que todavía en la zona del canal el ejército americano tenía bases por muchas partes de Panamá, pistas que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial o muelles, y así podía ir el doctor Wetmore en una avioneta, en un avión, en una lancha, a muchos lugares distintos de Panamá. Yo diría que fue el primer naturalista que usó un jeep, así que el primer carrito de doble tracción que hubo en Panamá lo van a ver. Y él por todos lados, bayano, y prácticamente recorrió la República. Un hombre muy sencillo, más bien introvertido. Y además fue de la junta directiva del laboratorio conmemorativo Gorgas, que lo apoyó muchísimo, y es difícil entender cómo el doctor Wetmore hizo todo lo que hizo sin el apoyo del laboratorio conmemorativo Gorgas de Salud, porque él era miembro de la junta directiva del Gorgas. Y el Gorgas tenía algo que nadie tenía. El Gorgas tenía estaciones de campo por todas partes. Acuérdense que el laboratorio Gorgas era el cerebro, la ciencia detrás del programa antimalárico de la República de Panamá. Y el primer panameño que fue jefe de ese programa vital en sanear el istmo fue el doctor Pedro Galindo Vallarino. Luego
trabajaría el doctor Abdiel Adames, que fue rector de la universidad. Así que vemos que fue importantísimo la movilidad del doctor, la presencia de la Fuerza Aérea en Albrook, que era de donde él salía, y lo llevaban a Jaque o lo dejaban en lugares donde había pistas. Y la otra institución fue el Laboratorio Conmemorativo Borgas, que en esta pandemia en que estamos creo que ha salido a relucir como nunca la importancia de tener instituciones de investigación. Y ojalá que una de las lecciones de esta pandemia que tenemos, del virus, nos enseñe que un país debe invertir en ciencia, porque si no estamos condenados al subdesarrollo, a tener que depender de lo que otros hagan, como era el decir de los políticos nuestros, bueno, que investiguen otros, pero los otros no van a averiguar para resolverte los problemas tuyos, van a resolver los de ellos primero. No sé si... Bien, vamos a ver si logro pasar aquí. El doctor Wetmore, como les comentaba, vino a Panamá en el 44, a las Islas de las Perlas. Se quedaba siempre en el parque, en el Hotel Tivoli, y ahí estaba la 4 de julio, y ese parquecito hermoso que está ahí era el Parque de Lesseps. Todo lo tiraron abajo para hacer un edificio horroroso que es la Asamblea. Hay un monumento ahí con unas piscinas que quedan, el monumento al presidente Remón. Entonces, destruir, estas son las cosas que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué? En vez de haber dejado un área verde como esta para la ciudad de Panamá, decidieron tirar abajo todo, no quedó una palma, nada. Creo que quedaron unos bambúes. Entonces, así vamos a ver también un poco cómo ha sido el proceso de urbanización de esta ciudad. Y el sitio donde estaba el Hotel Tivoli, él siempre tomaba el tercer piso porque le gustaba ver el Golfo de Panamá y las islas. Y ese era su centro de operaciones. Él fue clave, el doctor Wetmore, en tomar lo que se llamaba el Canal Zone Biological Area y llevarlo bajo el Instituto Smithsonian en el año 46. Si él no hubiera hecho eso, no existiría hoy el Instituto Smithsonian. Él fue el que visualizó, él fue el que seleccionó al doctor Moynihan, que sería el primer naturalista residente en la isla. Y este fue el tercero. El que ven ahí es el doctor Zetek, que fue el que del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un entomólogo, que por 25 años fue, como decir, el fundador, el administrador de Barro Colorado. Y el doctor Zetek, que estaba en Barro Colorado desde el año 1923, cuando llega el doctor Wetmore, el 46, que resulta ahora era el jefe de Zetek. Zetek era un viejito ya mañoso y no le gustaba que Wetmore le dijera nada. Así que esa relación entre ellos fue muy interesante. Y el que ven aquí al lado de Zetek es Chichi Vitola, que él era como el Ministerio de Obras Públicas. Ahí estaban haciendo un tanque para agua lluvia, porque no había agua sino la agua de lluvia. Para que vean pues las condiciones que... Vamos a ver. La primera salida que hace el doctor Wetmore fuera de su venida en el 44 es a Jaque. Y ahí él hablaba muy bien el español porque el doctor Wetmore había investigado las aves desde Alaska hasta Patagonia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, y había aprendido a hablar español y bastante bien. Y tenía el don de gente. Este fue su primer asistente, que era un taxidermista. En esa época era distinta ahora. Ya no habían esos estudios genéticos. Disparaban a los especímenes, luego los preparaban y los llevaban a los museos para su identificación y estudio. El doctor Wetmore, como resultado de sus 22 expediciones a Panamá, publicaría
la obra magna, Birds of the Republic of Panama, que no se ha traducido al español, son 4 volúmenes. Como decir la Biblia de las aves de Panamá. No es como un manual de campo para llevar demasiado pesado. Pero es una obra extraordinaria y su colección fue enorme. Así que eso fue cuando ellos llegaron a Jaque, los dejó la Fuerza Aérea Americana en una pista que era usada para la defensa del canal en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí en Cayucos, apoyado por el corregidor y la policía de Jaque, suben hasta el río Jaque en el 46 y al río Imamadó, un afluente del Jaque, en el 47. Era la intención del doctor Wetmore y de su asistente Watson Perigo luego subir hasta las mismas cabeceras del Imamadó en la frontera con Colombia, arriba donde nadie había ido. Pero se dieron situaciones y él tiene que ir a otra parte. Y esa situación era que se había descubierto los fósiles de una criatura prehistórica y nadie tenía idea qué eran esos huesos que se habían encontrado en un sitio llamado Oku. Y en vez de ir nuevamente a Darién, al río Jaque, al Imamadó y subir hasta la serranía, a las nacientes de los ríos de Darién, el Tuira, el Sambú, ellos quedan yendo ya no del Darién selvático de ríos donde se necesitan piraguas, sino a la vertiente seca del Pacífico y en un área ya que estaba bastante deforestada, que era la península de Azuero. Y ahí ven, en el año 48, en vez de ir a Darién y andar en piraguas, van a Azuero. Fue un año muy caliente ese año, se dieron 2 expediciones, una expedición arqueológica y el doctor Wetmore fue a ver de qué se trataban los huesos que se habían descubierto y fue a los sitios y era una gran cantidad de fósiles de criaturas que vivieron en tiempos inimaginables. En esa época, en la teoría del surgimiento del istmo, el puente biológico, eso no existía casi. Y estos huesos de Oku fueron como los primeras señas. Bueno, ¿y estas criaturas de dónde vinieron? ¿Cómo llegaron? Bueno, ahí ven el famoso jeep del doctor. Andaba por todos lados. Él no dejaba que el compañero de él manejara, sino él le gustaba andar. Él era bastante así despistado, me cuenta la gente. Y se perdía en el mismo Smithsonian y en Panamá era el que manejaba y no le daba el timón a nadie, pero se perdía y a cada rato iba a parar donde no era. Pero como hablaba español, bueno, esas fotos se las puse porque quiero que noten que ese es febrero, marzo del 48. Ese es el río Parita, que ahora está seco en verano. Miren los bosques de galería. Si ustedes ven una foto como las que a mí me tocó tomar 30, 40 años después, todos esos bosques de galería de los ríos de Azuero desaparecieron. Y de ahí que miren dónde está el nivel del agua en las ruedas de la carreta. En esa época no había muchos camiones. Y las fotos tomadas de esa carreta a mitad del río está el agua a nivel con el eje de la carreta. Los ríos de Azuero que el doctor Wetmore fotografió dan muestra de que habían bosques todavía llovía y no se secaban en verano los caudales de los ríos como pasa hoy. Él comenta en sus diarios que al ritmo que avanzaba la deforestación, los ríos de Azuero se iban a secar. Hablo del 48. ¿Y con qué visión? Cuando yo leo los diarios de él y las cartas, porque tuve que traducir una gran cantidad de material sobre el doctor Wetmore, y realmente me admiraba la visión que tenía él. Le gustó mucho Azuero, la gente muy amistosa, le fascinaba la historia de las iglesias coloniales y lo viejo que eran estos pueblos, porque acuérdense que Estados Unidos en 1621, los primeros fundadores, los Pilgrims que le llaman, ¿no? Y él veía una iglesia como la de Natá, que era de 1524, y me perdonan los de Natá si me equivoqué de fecha, pero nuevamente le parecía al doctor Wetmore que aquí estaba un pueblo que se llama Natá,
más viejo que los Estados Unidos, y él le parecía, eso lo llevaba a él a entender la historia de las iglesias y por qué tenían conchas de madreperla en las torres, como la de Panamá, la de Ciudad de Panamá. En fin, él le gustó mucho Azuero, y vamos a ver algunas imágenes. Una, como buen ornitólogo, el doctor Wedmore, uno de los sitios preferidos de él no solo eran los ríos, sino también las ciénagas. Y muchos de sus trabajos son en ciénagas. Y a lo largo de los 22 años que vino a Panamá, habla mucho de ciénagas. Desde Pacora hasta Chiriquí. Dios me guarde, Bocas del Toro. O sea, él le apasionaba el tema de la ciénaga, que hoy muchas han desaparecido. Digamos, con la deforestación que ha habido en Pacora y en todo Chepo y la cuenca del río Guayano, y ahora en Darién, muchas de esas, como Matusa-Aragati, son áreas que se han debido proteger, estos cienagales que absorben agua en invierno y se mantiene con algo de humedad para la fauna en el verano. Si el doctor Wedmore viniera hoy, quedaría pasmado de que aquellas grandes ciénagas que él vio, donde llegaban las aves migratorias, porque miren, él comenzó en 1922 estudiando las aves de Alaska y le impresionó la migración de las aves de las Américas desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México hasta Patagonia. Y en el año de 1941 fue casi que antes de que se forme la Unión Panamericana, hay una gran conferencia científica y la lidera el doctor Wedmore, que era director del Museo de Historia Natural del Smithsonian. Y él es el que redacta la Convención Interamericana de la Migración de Aves, que yo sé que los de Audubon van a saber y es la primera vez que en nuestro continente los gobiernos firman un documento, 1941, en que se comprometen a proteger las especies migratorias, de las cuales las aves son las grandes embajadoras. Y el doctor Wedmore, una de las cosas por la cual venía a Panamá también es que acuérdense que de las 7 rutas de migración de las aves de las Américas, 5 convergen sobre Panamá, incluyendo Colón. Entonces él siempre anotaba mucho las rutas y le fascinaba el Cerro Ancón porque eso era un observatorio muy especial para ver la migración de las aves. Este año llega una expedición de primera línea. Se había descubierto lo que se llama la cultura de paritas, que la doctora Linares, el doctor Richard Cook del Smithsonian trabajarían en ello, pero fue una expedición de los arqueólogos del Instituto Smithsonian y la gran revista National Geographic. Y esa expedición salió en una edición especial que hizo la revista National Geographic. Como verán, la vegetación es totalmente distinta a la de Darién. Son los bosques secos, o más bien los bosques los rastrojos secos del lado Pacífico. Para los que no se acuerdan, en aquella época, en realidad, muy poca, la población que contaba con agua potable en las zonas rurales era escasísima. Nosotros en mi casa, en Chiriquí Viejo, nosotros tomábamos agua del río. Mi abuela escarbaba arena en el playón y de ahí me daba una lata de agua que yo llevaba a la tinaja y ahí pues tomábamos del tinajero. Mi abuela me hizo una totumita con mi nombre para que nadie me la tomara, pero eso fue una revolución. Fue el primer programa de pozos y casi todos los pueblos principales, como no había acueducto, había pozos que estaban ubicados en puntos estratégicos de los pueblos. Y era el sitio donde, vamos a decir, de lo que es hoy, ¿cómo se llama? WeChat, los niños, las mujeres iban a tomar agua y ahí bochinchaban. Todo lo que usted quería saber de los pueblos tenía que venir al pozo y ahí a lo que esperaban turno
oír pues que habían visto a don fulano con no sé quién, que el otro se robó no sé cuándo, que la vaca orejona, no sé qué. Así que eso que ustedes ven allí es una revolución en la salud pública del Istmo y también mejoró la salud de una manera realmente dramática, o sea, de tener parásitos intestinales, el hecho de llevar y hay que darle su respeto para recordar a aquellos médicos, aquellos sanitarios que iniciaron el programa de los pozos artesanales. Llegó el pozo, ese día fue una gran cosa en los pueblos. Él toma su carro y esos eran los caminos típicos. Entonces, el único camino en este país que tenía algo de pavimento era el cemento que le había hecho la Fuerza Aérea de Panamá a Río Hato, que era la gran base aérea para la defensa del canal, y de ahí en adelante la carretera era de piedra. Y esto era un camino muy secundario que iba a Punta Mala. Y creo que para alguien como yo que vengo de antropología e historia económica, esa foto que se ve ahí es un cambio, vamos a decir dos cambios. Uno, el camino, y paralelo al camino, el telégrafo, que iban a ver el poste. Y en aquella época, por mucho tiempo, el telégrafo y los caminos de tierra fue lo que conectó a este país. Ese ganado que ven ahí ya se están entrando al país lo que se llama razas mejoradas, mezcladas con el ganado criollo traído por los españoles. Y ahí lo ven, ese ganado medio blanco, medio negro, medio achocolatado, es porque van entrando las razas productoras de leche. Y ese ganado traería una revolución económica que sería el ordeño, que fue una gran transformación en la economía del interior. Aquí vemos al doctor Wetmore. Ellos salían, él salía con su asistente y en la tarde a tal hora regresaban a almorzar y luego se ponían a preparar las aves. Imagínense, este es el secretario, este es el ministro de Cultura de Estados Unidos sentado ahí para que vean un poco la sencillez del doctor Wetmore. Él era un hombre muy alto, 6 pies, 3 pulgadas de alto. Entonces, se regó la voz que había este gringo bien alto que compraba pajaritos. Entonces, ahí a veces venían los chiquillos de los poblados, a ver, doctor, cómpreme esta. Entonces él les decía, bueno, te lo puedo comprar, pero otras veces le decía, no, ya tengo. Pero a veces si la situación era complicada, les decía, bueno, está bien. Pero así fue que él fue a Azuero y llegan a Punta Mala con ese jeep que ven allí. Y la sede del doctor Wetmore en esta primera expedición ornitológica fue paralelo a la expedición arqueológica y usaron la misma sede. El doctor no era mucho de tomar y él llegó casi en tiempos de carnavales, entonces le dijeron que si quería una Coca-Cola y él dijo que estaba muy bien y sin que se diera cuenta le echaron un poco de seco a la Coca-Cola y después escribió en su diario que no sabía qué era lo que le pasaba porque andaba tambaleándose de un lado a otro y era que, bueno, esta es una foto de su asistente, me gusta mucho porque es las viviendas, esa es PC, la sede del Seco Herrerano, y ahí ven ustedes la Royal Crown, que creo que fue la primera rompepecho que llegó a este país. Y miren la arquitectura, ya no de Ciudad de Panamá, sino la arquitectura colonial del interior. Las aceras de ladrillos de arcilla, las casas de teja, la madera en cuadro, tejas hechas localmente. Es una escena muy del interior de Panamá, sobre todo de Azuero. Voy a saltarme varias expediciones como a la serranía de Majé, que fue una gran expedición que hizo él en el 49, y la del 50,
Y en el 51, que estaba preparándose para venir a Panamá, matan al presidente Remón. Perdón, hay golpe de Estado en el 51 y él tiene que cambiar de rumbo. Así que no, en la expedición del 51 no tuvo, fue a otro sitio, pero la del 52 les voy a compartir con ustedes. Ese camino que ven ahí terminaba, lo hizo el ejército americano y terminaba en Río de Salud. Así que vamos a ver cómo era la costa abajo de Colón en el año 52. Y esos vehículos que ustedes ven ahí son de la Fuerza Aérea, que le ayudaba. Bueno, lo dejamos aquí en la orilla del río porque hasta ahí terminaba el camino. No sé si se... bueno, esa es la carretera que ahora se está haciendo, que hay un cuarto puente sobre el canal. Y le habían hablado al doctor Wetmore que la costa abajo de Colón era muy, muy distinta a Suero, culturalmente, la ecología, la diversidad de aves, que había pocos estudios. Originalmente él quería ir hasta el río Calobébora e irse a las cabeceras del Calobébora en la división de agua. Pero por razones de que había algo que estaba pasando en el Smithsonian, le dijeron: Wetmore, puedes ir a Panamá, pero no te puedes ir a Calobébora, tienes que irte a donde más o menos te podamos alcanzar. Así que así fue él. Le escribió a don Antonio Tagarópulos si podía facilitarle una lancha, porque don Antonio Tagarópulos tenía operaciones comerciales en Colón y tenía una lancha llamada la Tumbaito, que llevaba productos, mercancía seca a los pueblos de la costa. Y nuevamente, al igual que Darien, cuando veamos las fotos de la costa abajo de Colón, van a ver en qué condiciones estaban los pueblos de la costa que descubrió el almirante del mar Océano, don Cristóbal Colón, y pareciera que no hubiera transcurrido 500 años. A partir de Salud había que contratar los cargadores, la gente que iba a llevar la comida en jabas, la gente que iba a llevar los equipos, todo tenían que llevarlo así. Un montón de gente de la costa. Él se llevó muy bien con la gente de la costa. Eran muy, muy alegres, muy colaboradores, y lo llevan a él y a Perigo hasta el siguiente río. Watson Perigo describe que la costa abajo de Colón, con sus playas blancas y sus líneas y líneas de cocoteros, le parecían las playas más hermosas que había visto en el mundo. Eso escrito en el año 52. Y este es el pueblo de Río Indio, en Colón, y aquí fue la sede. Se quedaron en una vieja cantina que había aquí de la época del... Todas las casas que eran, ya ustedes ven, son casas de tambo, como como en Darien, pero no igual. Y los techos de pencas que se ven a la orilla del río es donde la gente guardaba sus botes, como el que está aquí. Las casas tenían usualmente dos botes, bote chico y el bote grande de carga. Y el río era la forma de subir. Si usted quería hacer ornitología, estudiar aves o estudiar insectos, tenía que andar en cayuco y subir por los ríos y bajar por los ríos porque no había camino. Así que él deja una colección muy bonita de la gente que lo ayudó, la familia Saladino de esa comunidad, y luego llega hasta arriba, y baja nuevamente. Y quiero compartir con ustedes. Esta fue una de los personajes del pueblo de la Boca Río Indio, Alma O'Neill, pero el apodo de ella era la Francesa. Y me llamó mucho la atención de la Francesa, y mucho después me encontré unos documentos de la época del Panamá colombiano, en que en el documento decía que se le había dado una concesión, todo esto redactado en francés, a la compañía de banano francesa de Río Indio. Eso es en el año de 1890. Entonces yo me quedé preguntando si Alma O'Neill, la francesa, descendía
de la gente, de los trabajadores que habían venido de la Martinica y la Guadalupe a la construcción del canal y luego quedaron trabajando en estas bananeras en Río Indio, que fracasaría porque casi no hay registro de... Ahí ven atrás de Alma la foto de cómo eran estos ranchos a la orilla del río para que el sol no dañara estos cayucos hermosamente labrados. Eso eran los carpinteros de Rivera, como solía llamársele, eran maestros en el zinc. No eran gente estudiada, pero de un árbol de espavé pues sabían cuántas, si salían 2 cayucos, uno grande, 2 chicos, y realmente eran estos artesanos de las zonas remotas de Panamá, a las cuales no se ha hecho realmente la justicia, porque todos los investigadores, sobre todo los primeros que vinieron, los ornitólogos, siempre se asombraban del cayuco del río Chagres, de las piraguas de Darién, igual en San Blas. Ahí ven 2 cayucos. Y esta niña que está aquí era María Asista, de Río Indio. Estando la expedición del Smithsonian ahí, ella estaba ayudando a su madre. Y la gente no acostumbraba a bañarse en marea honda cuando subía la marea. Y esta niña estaba ayudando a su mamá con el agua al muslo cuando sintió que algo la jaló y era un tiburón que se la llevaba. Y a ella la sacaron, se la quitaron al tiburón. Y no sé si ven que adentro del bote hay unas muletas. Y dice el doctor Wetmore que esta niña, a pesar de que había tenido una experiencia tan traumática, que se había salvado porque inmediatamente mandaron a alguien a Colón a llamar a la Fuerza Aérea y vino un helicóptero. Imagínense, la gente nunca había visto un helicóptero. Y esa niña la sacaron a un hospital para que no se desangrara y muriera. Y decía el doctor Wetmore que esta niña, que había tenido ese tipo de vida, experiencia, era la persona más feliz del mundo. Siempre sonreía, era afable, amistosa, alegre, realmente como una persona humilde que vivía en una casita de tambo a la orilla del río Indio, así que no necesitaba nada casi material, ni celular, ni Esta expedición del Smithsonian fue la primera que lleva un motor fuera de borda. Ese motor fuera de borda estaba en el Museo de Historia Natural del Smithsonian y lo había llevado al descubrimiento del Polo Norte el almirante Perry. Y luego del descubrimiento del Polo Norte quedó ese motor fuera de borda de 5 caballos ahí en el museo. Entonces el doctor Wetmore le pidió vamos a llevarnos ese motor a Panamá. Así que los muchachos en Río Indio, los pescadores, le habilitaron para poner ese motorcito de 5 caballos. Una anécdota simpática de esto es que cuando venían ya de regreso de la cabecera de Río Indio, un muchachito de Río Indio iba para la boca del río y le pide que lo lleven de remolque. Bueno, y lo llevaron. Le jalaron su cayuquito y cuando llegan a Río Indio, dice el muchachito, que era de los caseríos de arriba, le dice que él nunca había viajado tan rápido. Un motor de 5 caballos, pero era como una revolución, un motor fuera de borda. Así que están viendo el primer motor fuera de borda usado por los ornitólogos. Todavía está ahí en el Instituto Smithsonian ese motor. Esa foto me gusta mucho porque era ya no el cayuco pequeño de hacer los mandados, sino ya el bote de carga, con toda la carga, el equipo que venían los vaquianos, que venían con el doctor Wetmore, hasta donde podía llegarse casi, ya era el verano, pero miren el caudal que... Y realmente fue, él quedó él hablaba maravillas igual que Perigo, de la costa abajo de Colón, esos ríos bellísimos, la diversidad de aves que había. Eso sí, habían bastantes culebras y a Perigo se le tira una culebra que lo tiró al río. De Río Indio ellos llegan hasta un caserío que se llama El Uracillo y ven que la construcción, si bien son casas de tambo, son distintas a la de la boca del río. Ya no hay la penca esa de la costa.
Esa era la iglesita de la costa. Se ve que era una comunidad bastante organizada. Ha debido haber un sacerdote o un pastor. Y estas fueron las cocineras de la expedición, mientras Wetmore y Perrigo andaban buscando aves. Ya estas niñas tenían, María y Delia, tenían lista la comida. Pueblo muy sencillito, muy aseado, muy organizado. Este era el corregidor, la autoridad local, que les hacía contactos en las cabeceras del río Indio, Diego Hernández. Él tenía una pequeña tiendita, era cazador, conocía muy bien los alrededores, las trochas, y le sirvió de vaquiano también. De la costa abajo de Colón vamos a saltar a un área que se había estudiado poco, que es al otro lado de la península de Azuero, que es Veraguas. En este caso, el sur de Veraguas, que es Soná, porque ahí hay este pueblo que se llama Soná y un río grande, el San Pablo, que permite movilizarse, porque el único camino que había era la carretera nacional, que era una carretera de tierra, que era la que iba terminaba en David. Entonces esta es la iglesia de Soná. Arriba, como ven, conchas de madreperla, porque en Soná, al igual que en PC y en Parita, hubo bucerías de las perlas. Y en agradecimiento a una buena campaña de las perlas, los que tenían bucerías mandaban como manda ponerle conchas de madreperla arriba a las torres para que al caer, al atardecer o al amanecer, el color rosado relumbrase. Esta fue la casa que alquilaron en Soná. Ven el tipo de arquitectura y ahí está el jeep. Ese era el camino ya para Chiriquí. Aquí venía la carretera nacional, no había carretera panamericana de cemento, así era de tierra. Y tomaba horas, pues. Era muy lento, 20 kilómetros por hora. A él llegan en tiempos de procesiones religiosas, y esta foto la tomó el doctor Wetmore, creo que fue el día de San Isidro Labrador, que es el patrono de este pueblo del interior. Y si ustedes ven los pies de las señoras que están andando, la mayoría andan descalzas. Ahora estamos acostumbrados a zapatos, pero en 1953 en este país, en las zonas rurales, poca gente tenía zapatos. La gente andaba con el pie en el suelo. Así es, muy poca gente tenía electricidad. Solo las casas más importantes del pueblo tenían un bombillo en la sala. Los pueblos como Soná, la electricidad nada más era como de 5 de la tarde a 11 de la noche y se apagaba la planta, que era de diésel o de gasolina. No había una red nacional ni habían hidroeléctricas como tenemos ahora. Ese ha sido otro gran salto que se ha dado. Era en la fiesta del interior, usted tenía que tener, a diferencia de la costa arriba y la costa abajo, pues las corridas de toros. Y esta era la plaza del pueblo de Soná, que le hacen la barrera, pues, y echan a los toreros traídos, pues, de los caseríos más cercanos. Wetmore era, como ustedes ven por los tipos de fotos que toma, él era, por así decirlo, un naturalista. Observaba la cultura y la naturaleza. Todo le interesaba. Y el mensaje para los jóvenes de ahora, los estudiosos de zoología, biología, es que además de la parte científica tienen que estar al tanto de la parte social, de ver el todo, el mundo que rodea de lo que uno está estudiando. Y así llegaba la gente de Soná, igual en el resto del interior, a lo que llamaban el puerto. Ese era el puerto de Soná. Y bueno, los campesinos cosechaban el arroz o el maíz que venían a vendérselo a los comerciantes del pueblo de Soná, pero esa escena se repetía por todos lados. Eran puertos que solo se podía entrar en marea alta. Ese era el nivel de las comunicaciones del país en los años 50. Voy a cerrar esta conversación con ustedes con el viaje a Coiba.
El doctor Wetmore estaba muy interesado en ir a Coiba, había arreglado todo para el año 55, ir a Coiba, y se vino antes, en diciembre del 54, y estando listo para partir el 1 de enero de 1955, viene, asesinan al presidente Remón en el hipódromo Juan Franco y el país entra en toque de queda. Nadie podía estar por las calles. Así que el viaje del 55 lo llevó a Chiriquí y lo tuvo que reemprender en el año 56. Escribió, gracias a don Alejandro Méndez, que era director del Museo Nacional de Panamá, que era un gran amigo del doctor Wetmore, le consiguió los permisos con el jefe de la Policía Nacional para que pudieran ir a Coiba, que acuérdense que Coiba era por mucho tiempo, desde 1919, era la colonia penal. Así que era la primera vez que se permitía que entraran ornitólogos o cualquier tipo de investigador a Coiba. Así que es una visión muy interesante, es otro mundo, porque Coiba era una cosa aparte, bajo control de la Policía Nacional. Y aquí llegan ellos en una lancha de la Marina, llegan nuestros ornitólogos, y ya ven, este es un bote de la prisión, y estos son los presos de confianza que los manda el director de la prisión, y el que está en la popa va a ser un gran personaje. En los escritos del doctor Wetmore, en sus cartas, es muy interesante cuánto llegó a apreciar él a ese hombre humilde que está atrás, que no sabía ni leer ni escribir, y que fue el hombre que manejaba el único motor fuera de borda de la isla, conocía la mar como nadie, las tormentas, los vientos, las corrientes, los caminos de la isla, y él en realidad era el que más conocía el archipiélago del sur de Veragua. Y esta es la sede, aquí los dejó la lancha, esa es la central, era la central, que ahora es la sede del Parque Nacional Coiba. Y ahí ven las plantaciones era la sede de la penal, y los campamentos de presos estaban alrededor de la isla. Pero era muy hermosa. Coiba siempre ha sido una joya. Y aquí es una escena que capta el doctor Wetmore, un nuevo grupo de presos enviados a Coiba llegando a la prisión. Y ahí están bajando sus cajetas, sus pocas propiedades, bienes, y a saber esos hombres que estaban bajándose ahí, a saber cuándo volverían a salir nuevamente. Esa era como una interrogante de nuestro sistema de justicia. Este era el director de la prisión, el capitán Sousa, el subdirector, el teniente Valenzuela, que se portaron muy bien con la expedición, con los ornitólogos. Lo que necesitaban se lo facilitaban, de estar en su capacidad en ese momento. Y estos son algunos de los muchachos de la Policía Nacional descansando después de un día de trabajo ahí en Valle de las Minas, viendo ese precioso mar que se ve desde Coiba hacia la tierra firme. El que está a la izquierda, se lo menciono, porque yo le dedicaría después, fue de todas las personas que yo traté de encontrar que habían trabajado con el doctor Wetmore, el único que aún vivía a sus 85 años era Armagedón Hartman, de Renacimiento, en las tierras altas de Chiriquí. Había llegado a un segundo grado, había una maestra, porque no había escuelas en Volcán, en una finca 3-4 horas a pie de Volcán, para después coger una chiva para ir a Bugaba. Armagedón, aunque solo tenía un segundo grado, era muy inteligente, aprendió a hablar inglés, ayudó a muchos investigadores y lo estimaban mucho porque tenía ese don, como le dicen, lo dicen los vaqueanos, rumbear. Él en Coiba rumbeaba, tomaba los cursos, los rumbos por donde se iban a ir. Y como en Chiriquí hay una tradición de huaquería, igual que en muchas partes del interior,
se dio cuenta que Coiba había muchos cementerios indígenas de la población que se había extinguido allí. Ahí está con Vicente Álvarez, un técnico del Ejército de Salud de Malaria del Ejército Americano. Pero Armagedón se los comento porque yo después le dediqué, yo lo fui después de como 2 o 3 años logré conseguir un celular y fui a su casa y me quedé, iba por 2 días y me quedé una semana haciendo lo que se llama historia oral para que él me contara cómo era el doctor Wedmore. Es la único que quedaba, que había conocido en vida al gran ornitólogo a quien Panamá le debe tanto como es el doctor Wedmore. Aquí está Gedón, Arman. Su nombre era Armagedón y yo le pregunté a Armagedón, pero ¿por qué te pusieron ese nombre de Gedón? Dice que su papá, pues, que era muy religioso, abrió la Biblia y el primer nombre que se encontró fue Armagedón. Y ahora estamos, pues, con la pandemia de la coronavirus y alguna está volviendo a salir de moda la palabra Armagedón. El del centro es Vicente Álvarez y el de la derecha, el cocinero, Christopher Richard, que hablaba inglés, era un muchacho antillano, que era el cocinero, le asignó el jefe de la prisión a estos ornitólogos para que... Y les presento a Templado. Este fue el hombre que hizo posible que el doctor Wedmore hiciera todo lo que hizo en el tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo, muchachos? ¿Estamos bien? Estamos bien, doctor. Pronto para la sesión de preguntas y respuestas. Listo. De parte del público. Ok. Mucho me intrigó el Templado. El doctor le tomó mucho aprecio. Era un gran marinero, un gran buzo, motorista, vaquiano en tierra firme. Conocía las aves, las corrientes. Y me puse a ver templado, templado. Y en los diccionarios apareció templado, una mezcla de agua caliente con agua fría. Eso es tibio. Templado, más bien, encontré la acepción que templado es una persona de temple, una persona que no le tiene miedo a la mar. Y ese era todo el mundo lo conocía por el apodo. Así que me encontré esta foto en los archivos del Smithsonian y una carta que Templado le pidió a uno que sabía escribir Templado vino a dar, me interesé en la vida de este hombre y resulta que él se robó $3 en Penonomé. Y por esos $3, como no tenía trabajo, no había industria, había mucho desempleo, 2 veces lo habían multado porque no tenía trabajo. Eso se llamaba vago. Y como 2 veces lo habían detenido por no tener trabajo, era desempleado, había doble vagancia. Así que le multan 6 años de cárcel en Coiba por no tener trabajo y otros 3 años más por los $3 que se robó. A saber, ese hombre que estuvo tantos años en Coiba, ¿cuándo logró salir de Coiba? Porque no tenía abogado, no tenía conexiones. Un hombre que se robó $3 dejó 11, 12 años de su vida en la prisión de Coiba, más fue muy útil a esta expedición de una gran institución en una emergencia. Y estos son los campamentos de los presos en Coiba, ven los tipos de vivienda. Ese es el campamento de Playa Blanca. Y este es el tomo primero de los 4 tomos de las aves de la República de Panamá. La Magnus Opus, la obra cumbre del doctor Wedmore. Él no es muy bien conocido. En nuestro medio solo un médico tradujo un capítulo de los trabajos de él. Pero si entran al internet van a ver que cada vez que él iba a un lugar, Coiba, él sacó inmediatamente, analizaba las aves y con su memoria enciclopédica y tener a su disposición el Museo de Historia Natural del Smithsonian, al año publicaba las aves de Coiba, las aves de Bocas del Toro, las aves de la isla de las Perlas, aves de Darién. Él, entre la expedición científica y regresar para encargarse de la institución, responder un montón de correspondencia, tomar decisiones sobre el presupuesto y encima sacar tiempo para analizar el material que traía de Panamá, luego escribir un informe
que se publicaba bajo, ahí lo ven abajo, published by the Smithsonian Institution. Así que por favor, a los ornitólogos que entren, a los que quieran conocerlo, para que entren a la... Cierro comentándoles que a mí me atrajo tanto el doctor Wetmore, que seguí escribiendo sobre él. Creo que escribí como 35 entregas para épocas. Y ya tengo el libro, está armado ya electrónicamente. Consta de 500 páginas, 50 de ellas dedicadas a fotos, porque yo creo que las fotos blanco y negro del doctor Wetmore de todo este país en otra época es un aporte extraordinario a conocer el país, desde Darién y San Blas hasta Colón y Bocas del Toro, de Chiriquí al Bayamo. Y cuando iba a salir a tocar puertas, bueno, nos cayó encima la pandemia esta que todos hemos quedado, pero por lo menos una parte positiva, además que hay muchas tiendas ahora que vienen y le traen las cosas a uno a casa, antes eso era imposible. Bueno, me ha dado tiempo para trabajar en otro manuscrito, pero sí espero poder, Dios mediante, cuando todos volvamos a la nueva normalidad, tal cual comentó la profesora Niño, que yo pueda compartir con ustedes, espero hacer realidad el libro sobre el doctor Alejandro, don Alejandro, como le decían los panameños. Bueno, yo creo que ya deben estar, yo veo que están sudando ahí, igual que yo aquí. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Si tienen alguna pregunta que no sea de especies en particular, porque nuevamente yo vengo del campo de la antropología, sociología, y he quedado en el tema de los naturalistas por cosas del destino. Así es, doctor. De verdad, muchas gracias por brindarnos tanto conocimiento. De verdad que nos ha dejado maravillado con la historia que nos relató acerca del naturalista Alexander Wetmore, sus expediciones y además de eso sus aportes que ha contribuido. Ahora estaremos abriendo lo que es el espacio, ¿no?, de preguntas y respuestas, donde el compañero Jericho y la señora Rosabel de Audubon estarán leyendo las preguntas que estén escribiendo en el chat. Así que cualquier consulta, cualquier pregunta, adelante. Bueno, si hay alguna pregunta de aves, yo le llamo a George Anger. O si no, a Rosabel, que está ahí. Doctor, buena Correcto, presentación. aquí nos acompaña, señora Rosabel. Aquí está. Y de hecho, también todos los que nos acompañan en Facebook. Saludos a todos. Ha sido una excelente participación. Y bueno, ahora estamos en el espacio de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas aquí en el chat grupal, se leerán y si tienen algún otro aporte también pueden realizarlo, se puede leer aquí o en el grupo de WhatsApp. Así que adelante, aquí estamos pendientes. Allá en Facebook tenemos algún aporte. Estaba buscando, acá el señor Chanmarín hizo una pregunta relacionada con cómo estaba construida unas casas y estoy tratando de buscar la pregunta y como han habido tantos comentarios muy positivos, profesor, la gente le ha encantado, le manda saludos a un montón de gentes, quieren saber si la presentación va a quedar grabada, pues sí, claro, la presentación va a quedar grabada. Aquí, que si las cabañas eran del periodo del caucho. En un momento de la presentación usted mostró unas cabañas que se veían... Cabañas. Las casas de tambo. Las zonas caucheras de este país, las principales fueron el río Chucunaque, el río Bayano, el río Tuira, que fueron, fueron las áreas clásicas, aunque en la costa abajo hubo caucho, se sacaba caucho también, que se llevaba a Colón y se exportaba, pero eso se agotó. Ustedes saben que antes pues no había empresas que venden materiales, así que la gente del campo, ya sea del interior o de la costa arriba, de la costa abajo, de Darién, hacía sus casas con estos materiales que tenía a la mano. Las pencas,
las maderas. La gente antes tenía mucho conocimiento de las maderas. Mi abuelo hizo su casa después de la guerra de los 1000 días con un árbol que le decían cuajada, que duró casi 100 años. Y, o sea, la gente antes convivía con la naturaleza y tenía un gran conocimiento de plantas medicinales, de las maderas para hacer botes, para hacer casas. Perdón. Bueno, acá también hay algunos aportes, como por ejemplo Julia Sáenz lo felicita, dice excelente información, muchas gracias. Aquí NFL comenta muchísimas gracias por toda la historia que nos relata y aprecio mucho el punto que hace sobre la importancia del enfoque social en la ciencia. Es algo que he estado meditando mucho, ya que la ciencia tiene el propósito de ayudar a la sociedad, por lo que es importante enterarse y empaparse bien del aspecto social y sus problemáticas actuales. Así es. Carla Aparicio dice, ¿podría preguntarle al doctor por qué el doctor Wetmore no completó el 4º tomo? Fue hecho póstumamente por los que lo siguieron. Tomó mucho tiempo, pero salió. Pero él falleció y usted sabe, cuando un investigador fallece, el que conoce el libro y dónde están los materiales es su mano derecha, y él, la publicación del siguiente tomo salió como mucho después. Muy bien. Ok, acá Daniel Holness Carrasco dice, felicidades, siempre es muy interesante escuchar al doctor Hecatón. Felicidades. Gracias. Y acá siguen las felicitaciones de Natalia. Acá dice Daniel Holness, ¿tiene más fotografías viejas del área de Costa Abajo de Colón? Bueno, cuando salga el libro, ahí va a poder verlo, porque a la costa abajo de Colón saqué bastante fotos. Para esta ocasión no podía dedicarle todo el programa a Costa Abajo, sino que había que darle un poquito a cada uno, y eso que no puse las expediciones, un montón de otras expediciones. Una que se me quedó, que me hubiera gustado ponerla, era Río Chagres, y el uso procede la famosa estación de Juan Mina del Laboratorio Conmemorativo Gorgas, por la cual pasaron algunos de los entomólogos médicos más famosos del mundo, y poca gente se acuerda de la estación de Juan Mina. La iba a traer, pero después nos íbamos a quedar aquí conversando como en un parque, hasta va y nos agarra la cuarentena, ¿cómo se llama? El toque de queda. Bueno, pero vamos, chicos, vamos a ver si lo agarramos de nuevo y tratamos de que el profe, el doctor Hecatón, nos siga compartiendo todos sus conocimientos. Mire qué chévere. Aquí tenemos saludos desde Costa Rica, desde El Salvador y Colombia. Lo estuvieron escuchando. Y aquí Abel Batista nos pregunta si tiene información de las expediciones de Charles Myers. Tengo información, pero no fue... hay información, pero no le dediqué a... Porque uno tiene que ser casi como cuando está investigando un tema que uno no es. Yo no soy historiador de la ciencia, así que para mí todo era nuevo. Y cuando iba a escribir para épocas, que es una vez al mes, el tiempo que uno tiene es contado. Y yo tenía que enfocarme en un investigador a la vez, y trabajaba con voluntarias de la universidad. Me ayudaban mucho los voluntarios universitarios que eran bilingües y que sabían manejar computadoras bien. Mucho de ese trabajo de fotos que ustedes ven ahí, me lo hizo en gran medida posible, los títulos y abajo, porque yo no soy muy diestro en computadora, pero las voluntarias que yo he tenido de la Universidad Santa María, el Centro Regional de Colón, a mí tener estudiantes que sepan leer inglés, que sean diestros con la computadora, que puedan armar una presentación, porque yo no soy muy bueno en esto. Yo vengo de la época del telégrafo, yo lo he comentado. Y realmente esa exposición que ustedes ven ahí, eso me la armaron estudiantes universitarios de pregrado. Pero bueno, con esas destrezas que yo admiro, y aprovecho para agradecerles a todas ellas que están en diversos países también. Acá nos pregunta Carlos Mario Wagner desde Colombia.
si el doctor Wetmore realizó expediciones o visitó Colombia. Sí, cómo no. Él le interesaba mucho Sudamérica y Colombia por la conexión con el puente de tierra de Panamá y con Centroamérica. Y tenía muchos, se carteaba, yo encontré mucha correspondencia de él. Es más, su primer viaje a Colombia fue a La Guajira durante la Segunda Guerra Mundial. Y él estaba muy interesado en La Guajira y se escribía con un investigador colombiano de uno de los institutos de investigación agropecuaria, quien le facilita el trabajo de 50 años antes había hecho este investigador sobre La Guajira, que me pareció interesante. Yo me leí pero no me recuerdo en este momento, con esto de la pandemia, se me olvidan las cosas pero definitivo, el doctor Wetmore tenía muchas amistades en Colombia, era un país que apreciaba mucho por lo atento de su gente, el alto nivel cultural de su ciencia, y tenía varios investigadores del Smithsonian que trabajaban en Colombia, y por ser él el secretario del Smithsonian, él tenía correspondencia con estos otros naturalistas que puede que no sean ornitólogos, pero que eran zoólogos, o puede que eran entomólogos, y estaban trabajando en Colombia, entonces le escribían a él. Pero yo tenía que concentrarme en aquella expedición, la que iba al río Chagres o la que iba al Chucunaque, pero definitivamente esta parte yo dejé por fuera, tuve que dejarlo por fuera sus expediciones a Venezuela, al Orinoco, a Argentina, en los años 30, en los años 40, él recorrió literalmente toda América, de Patagonia a las islas Aleutianas en Alaska. Bueno, acá también tenemos aportes. La profesora Yolanda dice, excelente charla, felicitaciones doctor, un aporte significativo de su experiencia para la juventud, felicidades. Gracias. Ok, acá la pregunta, ¿el doctor Wetmore hizo fotografía de aves? ¿Existe algún lugar donde se puedan ver? Sí, él tomó muchas fotos de aves. Él le gustaba verlas en su ambiente natural. Tomó muchas fotos de aves migratorias, tomó fotos de las ciénagas, la ciénaga de la Macana en Azuero, las ciénagas de Chepos. Tenemos que hablar ahora de las ex ciénagas, porque hasta eso hemos destruido. Y él se preocupaba mucho por la destrucción de las ciénagas donde llegaban las aves migratorias. Les hago un cuento. Él andaba buscando una paloma migratoria que no se sabía hasta dónde llegaba al sur. Y estuvo por varios años, estuvo por Coclé, estuvo por Chame buscándola porque se decía que era de los manglares, hasta que finalmente le dijeron que era por la boca del río Santa María. Y allá los pescadores le dijeron, sí, esa paloma existe, vive aquí en los manglares de la boca del río Santa María, aquí sale al Golfo de Parita, pero aquí no le llamamos así como usted dice, aquí le decimos la paloma de la marea. Y el doctor Wetmore se queda y le pregunta a estos campesinos, ¿y ustedes por qué le llaman la paloma de la marea? Bueno, es que cuando ella canta la marea sube y cuando ella canta la marea baja. Miren la observación de esos pescadores, ¿eh? Pero sí, hay montones de fotos, pero yo estaba en la parte, yo no podía concentrarme en las aves porque no es mi especialidad, y después cuando el doctor Wetmore le ponía mucha atención a una especie que él buscaba, porque él era como un radar, él estaba fijo, él sabía lo que quería. Él no, se leía, y para los ornitólogos, antes de ir a una expedición, él se leía todo lo que podía encontrarse sobre la región que él quería ir. ¿Quién había estado antes? ¿Cuándo? ¿Qué había visto? No iba y que, bueno, llegué y aquí estoy, y a ver qué me pasa por delante. No. Él realmente, uno ve en los archivos de él, yo fotocopié mucha documentación porque él se carteaba con la gente.
con la gente en caso de Colón. Él se carteaba con los tagarópulos. Bueno, ¿y quién ha ido por la costa abajo? ¿Ustedes han llegado a una expedición? Sí, sí, vino la National Geographic, unos arqueólogos, y los llevamos en la lancha Tumbaito. El doctor Wedmore se leía y como tenía tantas conexiones, lograba conseguir información de diferentes partes del mundo. No, eso a mí no me terminó de hablar. Ian Sánchez está hablando, dice. Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Sí, cierro nada más para decir que en efecto él... Bueno, de repente lo puedo hacer que hable, ¿no? Alguien está dejando el micrófono abierto. Ok. Ok. Sí, doctor. Sí, disculpe, profe. Sí, él era una cosa que me gustó de él, así fui entendiendo cómo trabaja un naturalista, cómo trabaja un naturalista como él. Él era un lector voraz, leía lo que había de ornitología de la región donde quería ir, se basaba en los estudios de tantos lugares que había ido de un extremo a otro de este continente, pero no solo se contentaba con leer la literatura ornitológica, de esta manera se los pongo. Antes de él ir a Bocas del Toro, y su primera publicación fue Las aves del escudo de Veraguas, o antes de ir a la costa abajo de Colón, se leyó prácticamente todos los tomos, como están, la biblioteca del Smithsonian es tan enorme, él se leía a Colón, de arriba abajo, él se leía a los descubridores, a los conquistadores, la literatura en el caso nuestro del Panamá colombiano, del siglo XIX, las expediciones que se habían mandado, la expedición corográfica de Codazzi, en fin, él era una persona que cuando se enriquecía, porque cuando llegaba a una región podía hacer muchas preguntas de muchas cosas, no solo iba a ver aves. Es decir, se metía de lleno en la investigación. Ok. Acá tenemos otra más. Bueno, creo que coincido con los demás también que están dentro de este live y en Facebook también en la pregunta, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale a la venta el libro? ¿Cuándo está disponible? Bueno, esto es como la nueva realidad. Yo iba a tocar puertas para poder publicar. Es más, le había hablado a Audubon de la posibilidad que fuera una publicación conjunta, quizás con el laboratorio Gorgas, porque el doctor Wedmore fue miembro de la junta directiva del Gorgas toda su vida. Conocía a los médicos del Gorgas y lo estimaban mucho, todos los grandes entomólogos que trabajaron en él. Es más, el doctor Wedmore, pongamos para ponerlos sé que me está preguntando el libro, pues el doctor Wedmore apreciaba a estos muchachos panameños que trabajaban de asistentes en el Gorgas, como el doctor, el entonces técnico Eustorgio Méndez, que era un asistente de los ornitólogos y del programa de malaria. Y el doctor Wedmore fue que le consiguió la beca al profesor Eustorgio, que era técnico del Gorgas, para que fuera a hacer su maestría a Estados Unidos. Y le dijo, Eustorgio, le decía por sobrenombre Torgi, cuando vengas al Smithsonian a Washington, te voy a dejar mi oficina para que tú la uses. Se puede imaginar una persona de ese nivel que le diga a un estudiante de maestría, así pues, vente a mi institución y usa mi oficina. Ahí está toda la documentación. Y no solo Eustorgio Méndez, otros también del Gorgas recibieron el apoyo. Pero espero poder sacar el libro del doctor Wedmore. Me costó mucho trabajo, realmente. Traté lo mejor que podía también de decir algo sobre las provincias donde él iba, porque es como cómo era Darién en 1946-47. ¿Quién le facilitó en Darién? Bueno, fue un comerciante chino, Mon. Era el hombre que conocía. Mon compraba el caucho y la tagua que venía por el río Jaque y conocía a todo el mundo y fue el que le hizo los contactos para que él subiera. Así que yo trato de mezclar la parte del gran ornitólogo, no siendo yo un ornitólogo,
con la parte de la historia de las provincias, porque en nuestro país la historia tiende a concentrarse en el canal, Ciudad de Panamá, y el resto de las provincias queda por fuera. Y quisiera, sí, con algo que iba a abordar, pero no había tiempo para ello, lo dejamos para otra oportunidad, es que el doctor Wedmore tenemos que verlo porque él fue una persona clave en la creación del primer Parque Nacional de Panamá, que fue el Parque Altos de Campana. Y él, esa es otra historia, y después podemos conversar cómo se crean los primeros parques y el papel que tuvo Wedmore. Y ante el prestigio de él, logró, ustedes vieran las cartas de Wedmore, con estas eminencias internacionales en la ecología, para que se pusiera presión al gobierno de Panamá, para que se dejaran aquellas áreas de gran importancia ornitológica, como era Cerro Campana, que no solo hídricamente es importante, sino una ruta de migración de las aves de las Américas. Y es un gran trabajo. Y espero tener esa oportunidad de conversar con ustedes. Ya, pero es la historia de las áreas protegidas, es otra cosa. En Facebook creo que tenemos otras preguntas. Creo que Sí, quedan un espacio por unas cuantas más. varios comentarios. Aquí está, bueno, Abel Batista dice que él se encontró con uno de los libros de Wedmore firmado por Wedmore y dedicado al diputado Otón en el Real de Darién. Así. También nos habla Paul Rodríguez de que le encantaría saber más información de las ciénagas de Tocumen y de Chepo. Acá Julio Barquero Eliozondo dice que parece que lo conoció en 1987. Él es uno de los que nos está viendo creo que dijo que era de El Salvador. ¿Quiénes fueron los herederos científicos del doctor Wedmore en Panamá en el área de ornitología? Otra persona quiere saber si Wedmore visitó la ciénaga Matusagarati, la laguna de Matusagarati en Colón. Y Benny Wilson pregunta qué especie era la paloma de marea. Yo me imagino que puede ser, pero a ver, creo bueno, que puede ser. Aquí hay otro comentario. Quisiera saber si el doctor Wedmore se dedicaba a la pintura ósea o hacía ilustraciones de las especies que observaba para sus libros o informes, o solo las fotografías. Bueno, está súper taquilla. Sí. Muchas preguntas. Nosotros todos asustados que iba a pasar en la nueva realidad con esta tecnología, pero bueno, me alegra que la conversa, pues. Miren, don Pablo Otón fue un personaje en este país. Él fue 4 veces diputado a la Asamblea Nacional. Él era del Real de Santa María, de las famosas minas de Cana, en Darién. Y Pablo Otón era de madre del Real, realeña de pura cepa, y el padre de él era un comerciante chino, que fue muy exitoso. Y don Pablo Otón representó a Darién con mucha gallardía, y creo que su momento cumbre fue cuando se discutía la Constitución del 41, por la cual se trató al final de implementar varias políticas antiinmigrantes que venían ya desde la Constitución de 1904 y durante el periodo del presidente Porras, en que se quería que solo se quedaran los verdaderos y legítimos panameños, a saber qué especie será esa. Y venía una ley muy fuerte, y don Pablo Otón fue uno de 4 diputados a la Asamblea Nacional que se opuso a que la Constitución del 40-41, que le dio el voto a la mujer, se les dio el voto nada más en 3 distritos. No vaya a ser que las mujeres votaran y pasara una nueva realidad. Y don Pablo Otón, quiero cerrar con este comentario. Cuando yo llegué por primera vez a Darién en 1970, recién graduado de la Universidad de los Andes, y me tocó trabajar en Darién, y llegué al Real, don Pablo Otón me invitó a su casa, me invitó a ser huésped de su casa, huésped de su mesa, y era una Biblia andante sobre la historia de Darién. El oro, el caucho, la zarzapata. Era un gran placer
trabajar con don Pablo Thom, realmente. Y yo en el libro le hago, trato de reconocerle a don Pablo Thom lo que él hizo por jóvenes antropólogos como yo, que me ilustró sobre Darien, y además de abrirme su casa muy cómoda, de madera, de 2 saltos ahí en el Real de Santa María, a la vera del río Tuira. Así que ese es don Pablo Thom. Y muchos científicos del exterior conocieron a don Pablo Thom. Era un hombre muy culto, darienita. Se me quedan serios todos, ¿qué pasa? Ahora que está hablando de Darien, la pregunta de que si él visitó la laguna de Magaratí. No. Él tenía, más que todo, tenía que ir por los ríos. Y a Matusaragatí en verano no tenía, asumo, los caudales. Ahora se podría ir por la Interamericana, ya ese potrero todo. El que sí fue un investigador italiano que estuvo 6 meses en Darién y publicó un libro, Festa, que se llamaba Diario di un viaggio di un naturalista nel Darién, nel Ecuador. Muy difícil de conseguir, pero otro día podemos hablar de Festa. Él era un gran dibujante, llevaba cámara también, tomó unas fotos espectaculares de Darién, de sus pueblos, Chepigana, Pinugana. Muy bien, ya estamos terminando porque el tiempo se nos está poniendo encima. Realmente han sido todas muy buenas preguntas. Por ejemplo, aquí había una y que de repente si puede mencionar algo muy brevemente sobre la situación de los científicos que querían realizar expediciones durante los años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Podría mencionar algo al respecto, doctor, antes para finalizar? Bueno, realmente las guerras paralizan la investigación científica, a menos que sea investigación para las armas de mayor capacidad destructiva, pero durante la Primera Guerra Mundial, digamos, la Segunda, realmente acuérdense que cesa la navegación comercial. No había vapores como ahora, estamos parados con los aviones. Bueno, no se conseguía gasolina. En la Segunda Guerra Mundial, usted en Panamá le daban la cuota, era 5 galones para todo el mes. Así que ya se pueden imaginar ustedes, algunos que tienen carros de 8 cilindros, ¿qué harían con 5 galones? Estaba racionada la comida, la tela. O sea que durante la guerra casi no hay investigación en ciencias naturales, a menos que por alguna razón muy particular. Muy bien. Para finalizar, bueno, para los demás que nos están escuchando, también es saber de que además de que los tomos, como aquí se menciona, están en la biblioteca de Smithsonian, también están en las oficinas de Audubon Panamá disponibles para todas consultas, cualquiera que quiera hacer más consultas al respecto de esta participación u otras, puede hacerlas también, no solamente aquí, sino en los grupos que se tienen para poder esto. Muchas gracias a todos por sus preguntas y bueno, Manuel, quedamos contigo. Sí, buenas tardes. De verdad, doctor, nuevamente fue un honor contar con su presentación. De verdad que sería excelente que más adelante nos siga contando algo más de historia científica. Y bueno, le agradecemos por haber aceptado darnos la videoconferencia. Además, también agradecemos de parte del equipo de Aviopa SMBC y Audubon a todas las personas que nos acompañaron durante esta magnífica videoconferencia. También les informamos que próximamente estaremos posteando en redes la próxima, valga la redundancia, videoconferencia. Sin más que decir, muchas gracias nuevamente y estamos despedidos. Muchas gracias. Excelente.